Y tenemos nuestro invitado de hoy, que es de Mar Alliance, Andrés Fray. Hizo bien la tarea. Sí. Casi se lo olvida. Bienvenido al programa, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Hoy vamos a hablar, ya sabemos que el mes de los océanos acabó ayer, en septiembre, pero siempre quedan secuelas, hay cosas que hablar. Por ejemplo, tocábamos el tema de manglares, ¿verdad? Claro que sí. Los manglares son ecosistemas muy importantes para el mundo y para nuestro país, aterrizando en nuestro pequeño Panamá, que tenemos dos costas, una en el Pacífico y otra en el Atlántico. Eso resalta la importancia, ya que digamos que son nuestra primera barrera en temas de vulnerabilidad climática. Si tenemos huracanes, marejadas, inundación, ellos son nuestra primera protección. Y si vemos, por ejemplo, el caso aquí de Ciudad de Panamá, que tenemos la Ciudad de Panamá y en gran parte de la ciudad el primer frente de mar es el manglar. Entonces, cabe su relevancia aquí donde vivimos, importancia para que lo conservemos, lo mantengamos, ya que somos una ciudad costera que está de frente al mar y tenemos que mantener todos estos accidentes geográficos costeros porque ellos son los que nos brindan una seguridad. Claro que no, y es importante, ¿no? Con el avance de las ciudades, sobre todo aquí en Panamá, también se ha perdido un poco esa ecología, sobre todo en la misma ciudad, ¿no? Sí. Bueno, los manglares, ellos dependen de una conexión hidrológica entre los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas salados, porque ellos están en esa interfaz, o digamos que son el punto de conexión entre las zonas continentales y las zonas marinas. Entonces, tienen una gran relevancia. Y en esos lugares, por ejemplo, para las pesquerías, aquí en Panamá se hicieron estudios para identificar los ciclos del camarón y sus desarrollos y demás, y cuando se pudo identificar que los manglares eran sus sitios de reproducción y demás, a partir de ahí comenzaron el establecimiento de veda y una mayor concientización sobre la conservación de estos ecosistemas. Entonces, digamos que a veces las actividades hasta industriales te llevan a la conservación, y en este caso hubo este digamos que impasse o este evento tan importante, pero no solo para los camarones, también son el punto donde se reproducen los pargos, las corvinas, las lisas, los jureles y muchas otras especies y que son de interés pesquero. También están las conchas negras, que solo las tenemos en el Pacífico y no en el Caribe, pero de igual forma son ecosistemas, tanto el Pacífico como el Caribe, que brindan las mismas funciones. Es importante porque sabemos que es peligroso cuando las ciudades van creciendo y van echando hacia afuera toda esa rica diversidad, ¿no? En la flora, en la fauna. Bueno, claro que sí, y de hecho aquí en Panamá, desde los años 60 a la década de 2000 se perdió casi que el 50% de los manglares de todo el país. El 50%, considerando que Panamá es el país que tiene... Panamá para Centroamérica es el país con más manglares. Más del 20% de los manglares de Centroamérica están aquí en Panamá, y todavía se mantiene, porque ese fenómeno de la pérdida del 50% no fue solo aquí, fue un fenómeno que ocurrió a nivel mundial. Se asocia mucho al avance agrícola, al desarrollo de las camaroneras, y últimamente tal desarrollo principalmente turístico, desarrollo de construcciones tal cual como tú dices. Pero la gran pérdida que se tuvo en Panamá, gran parte pudo haber sido asociado con la construcción de las camaroneras y ese cambio de uso de suelo que se dio en esas áreas para el desarrollo de esta industria. Que de hecho, cuando vino la enfermedad de la mancha del camarón, eso digamos que redujo las actividades del desarrollo de esa acuicultura en las zonas costeras y hubo digamos que alguna recuperación de manglar en ciertas zonas. Pero aún tenemos que recuperar mucho manglar en Panamá. Hay zonas identificadas que han sido degradadas y que tienen su capacidad para poder restaurarse. El manglar tiene una gran capacidad de resiliencia, que es esa, digamos, que voluntad o capacidad para poder resurgir ante un evento o una caída, etcétera. Y el manglar tiene esa capacidad de poder recolonizar y ocupar las áreas, siempre y cuando tenga las herramientas necesarias para que eso pueda ocurrir. ¿En qué sentido? Cuando cortamos las conexiones hidrológicas, porque los manglares
los propágulos, las semillas que ellos producen, ellos no se dispersan porque vino un pajarito y llevó la semilla a un lado y ahí cayó, o vino un mamífero, la semilla se le pegó en el cuerpo y en algún punto se cayó esa semilla y crece. No, la estrategia de distribución de los manglares es a través de las corrientes marinas, las corrientes ya sea de mareas o corrientes marinas. Entonces, una vez cae el propágulo en agua, el agua es el medio de transporte que lleva esos propágulos a otros lados. Cuando cortamos la parte hidrológica, cortamos esa capacidad de distribución del manglar y de poder recolonizar otras áreas. Además, no tienen dónde ir, además de toda la química también del agua que se pierde, porque ese intercambio del agua dulce con el agua salada crea cambios también en la calidad del agua. Sí, yo recuerdo la avenida Balboa en los años 70 eran solamente 2 vías de una y 2 vías de la otra, y eso que ya para esa época, en los 70, ya se había cortado mucho el área de la costa, porque llegábamos hasta Avenida Perú prácticamente con arena y mar, y entonces se fue cortando, se fue empujando, pero ya ahora en esta época no solamente está la Avenida Balboa, está la cinta costera, entonces se ha movido más para allá, y en algún momento también eso nos está afectando a nosotros, ¿no? El área esa de que Panamá, de que esas costas no tienen dónde chocar, dónde salir, porque tienes el muro. Entonces también los manglares se afectan también. El tema de las piedras también, por lo menos cinta costera. Ya en esa área no hay manglar, ¿verdad? No hay manglar. Bueno, en esa área no te sabré decir. Mi abuelita, mi difunta abuela, que la quiero mucho, ella me contaba que ella se bañaba en esa playa. Sí. En los años 50. Sí. Yo no sé cuándo fue que se hizo el relleno para construir la avenida Balboa, pero cuando eso se hizo se perdió un gran atractivo turístico para la ciudad. Pero en fin, volviendo a los manglares, hablándoles de los servicios ecosistémicos que tienen, además de los servicios de biodiversidad, de protección costera, ellos nos brindan también una protección ante el cambio climático. Tienen diferentes estrategias que nos pueden servir. Ellos tienen la capacidad de colectar sedimentos a través de sus raíces para poder ir subiendo el nivel de línea de costa. Y a medida que va subiendo el nivel del mar, ellos tienen la capacidad de ir acumulando sedimento e ir subiendo también y manteniendo el nivel de tierra. Pero esto tiene que ir acompañado. No puede haber una subida muy rápida del nivel del mar, sino ellos no lo pueden acompañar. Y se pueden perder. Por otra parte, siguiendo en esta línea de cambio climático, ellos son, digamos que nuestros campeones en el secuestro de carbono. Por eso es que viene este tema del carbono azul, que son estos ecosistemas marinos que tienen una gran capacidad de fijar carbono. Por ejemplo, los manglares de David, ellos consiguen fijar hasta 300 toneladas de carbono por hectárea. Eso es muchísimo. Y más cuando lo comparamos con cualquier bosque tropical. Ellos pueden superar a cualquier otro tipo de ecosistema terrestre, estos humedales. Entonces, tienen diferentes atributos que tenemos que buscar que estos ecosistemas se mantengan para no perder estos atributos. Atributos, por ejemplo, el tema de biodiversidad que les mencionaba de pesquerías y demás, eso apunta hacia la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria como seres humanos es, digamos, que algo muy importante que tenemos que tener siempre en vista y mantener, si no, nos quedamos sin arroz, digamos así, frijoles, si no sabemos cuidar nuestros recursos. Por otra parte, nos protegen también ante marejadas, inundaciones y demás. También son un gran, digamos que, soldado ante el cambio climático, por poder fijar tanto carbono y mantenerlo ahí sin que se vuelva a reexponer en la atmósfera. Que de hecho, cuando tenemos pérdida o degradación de manglares, uno de los grandes efectos es que volvemos a reexponer todo ese carbono a la atmósfera. Entonces es una bomba que se manda al cambio climático. Wow. Mira, yo analizando, porque cada vez que se hacen esos rellenos en diferentes áreas de playa, vamos perdiendo. Pero sabes, que me llama mucho la atención, que mucha gente, y me incluyo, que en algún momento de la vida no sabemos la importancia del manglar. Mucha gente dice, pero ¿para qué funciona el manglar? ¿Eso para qué sirve? A mí me llamó mucho la atención que no sé si recuerdan, creo que fue en Puerto Rico, cuando hubo el tema de los oleajes bien fuertes y las inundaciones. La gente agarró los yates del área y los metieron en era como un corte de manglares, y los pusieron todos en fila, y a esos yates no les pasó nada.
el manglar los ayudó mucho. Sí. Los ayudó mucho. Y eso fue viralizado. Pero recuerdo que fue en Puerto Rico, creo. Pero entonces, los manglares son importantes para muchas cosas. Claro que sí. Mira, los manglares, si nosotros tenemos una área densa de frente con el bosque, ellos tienen la capacidad de reducir la fuerza de las olas a cero. Y cuando pasa esa ola por todo este bosque y llega a tocar tierra firme aquí, no llega como una ola, sino el agua. Ellos, ese es un gran servicio que nos brindan. Sí, exacto, protegen. Y algo muy importante para los manglares de Panamá es que tal vez seamos el país con la mayor biodiversidad de especies de mangles de la región. Tenemos 2 mangles negros, tenemos 2 mangles rojos y un híbrido, tenemos un mangle blanco, el mangle botón, tenemos 2 helechos, los 2 especies de Acrostium, tenemos el alcornoque, que es el mora oleífera, tenemos el mangle marica, que es el Tabebuia palustris. Tabebuia es el mismo género de el árbol que a todos nos gusta, es el guayacán, es el mismo género. Tenemos también una especie introducida que es la palma del manglar, que su nombre es la Nympha fruticans, que está registrada en las costas de Colón. No. Entonces, somos el país con la mayor biodiversidad de especies de la región, y eso es un motivo de orgullo para todos nosotros. Mira, estaba viendo por acá, leyendo de amigos que están en sintonía y les interesa el tema. Dicen que qué especies, creo que comentaste algo de eso encima, qué especies de flora y fauna dependen directamente de los manglares en nuestra región, por ejemplo. Bueno, la flora, les comenté ahorita. Sí, por eso que le decía, que ya nos han comentado, creo que sintonizó un poco tarde, ¿no? Pero tocaste el tema por encima, ¿no? Otras especies que dependen de eso, todas las que les mencioné, de los peces y moluscos marinos que viven ahí, pero también hay mamíferos. Encontramos mapaches, encontramos algunos felinos, encontramos hasta monos que entran al manglar y se desplazan. Aves, muchas aves dependen de estos ecosistemas. Nosotros tenemos una importancia de aves migratorias que pasan por Panamá y utilizan, por ejemplo, aquí en Bahía de Panamá, cuando son los momentos de migraciones de aves, uno se puede parar y ver un espectáculo de una gran cantidad de aves que están ahí y que están forrajeando, que están comiendo. Y esos fangales que tenemos en Bahía de Panamá son muy importantes para estas aves que están migrando, porque ahí es donde ellos se alimentan. Fíjate, yo cuando era niño vi una serie que se llamaba Mi Oso Yo, serie vieja, clásica de los años 50, pero la pasaba en Canal 4 en los años 60, yo era muy niño. Y recuerdo que mi papá me llevaba a esa área donde hoy es Costa del Este, esto es área para allá atrás, Paitilla, por todos esos lados, y antes existía Paitilla, pero no estaba tan grande como ahora, y estaba el manglar, y él siempre me explicaba a través de las series de televisión para que yo entendiera el significado de los manglares, que eran tan importantes, qué tipo de animales habían allí, y que había que cuidar esa área. Así como hace el actor en la serie, bueno, así me explicaba mucho así a través de las películas o de las series. Era muy didáctico, ¿no? Porque en esa época los papás tenían esa idea de que, por ejemplo, con algo representativo te enseñaban el punto, ¿no? A lo que él quería llegar. Y así aprendí que el manglar tenía una importancia, ¿no? En este sentido, ¿algún proyecto que esté realizando la Fundación en este momento en la región o en algún lugar específico, o se mantienen siempre activos con este tema? Nosotros en Mar Alliance tenemos un proyecto muy bonito en manglares que desarrollamos en Belice, en el cual se quiere comprobar la diferencia de biodiversidad que pueda haber entre un manglar degradado y un manglar en buen estado, que es algo interesantísimo porque ayuda a valorar la recuperación de estos ecosistemas y cómo se restauran, porque la restauración, cuando hablamos de restauración en estos niveles, no es solo que se recupere el bosque y crezca, porque tal cual como la pregunta que usted me hizo sobre qué animales o demás depende de esto, también todo eso se restaura. Sí. Que vuelvan los peces, que vuelvan los mamíferos, que las aves vuelvan, porque cuando se degrada el mangle también se pierde no solo la biodiversidad vegetal, sino biodiversidad animal al mismo tiempo. Hablando también en ese mismo sentido, ¿qué podemos hacer los seres humanos? O sea, ¿qué podemos hacer las personas para nosotros mantener la conservación de estos manglares? Bueno,
En primera instancia, yo creo que la educación y entender cuál es su importancia y para qué sirven, creo que es una línea de flecha para poder generar esta conciencia. Porque el interrumpir o degradar estos ecosistemas, de cierta forma, es como quien dice escupir para arriba. Claro. Porque nos va a decir, imagínense, cortas el manglar para poner tu casa ahí, pero entonces cuando viene la inundación, tu casa se inunda. También los animales que van saliendo de allí, que se han visto lagartos y esos animales que comienzan a salir porque no tienen dónde, les han cortado su hábitat y ellos tienen que salir. Serpientes, qué sé yo, ¿no? Animales que tienen su lugar específico y lo van moviendo. Después uno se queja y que mira que hay uno aquí en la casa, pero es que estás moviendo un área que no era tuya. Y que pertenecía al mar. Exacto. Es que los humedales son sitios que no debemos alterar o cambiar. Nosotros necesitamos agua. Claro. Los humedales son fuente de agua. Necesitamos también un clima más agradable. El bosque y demás nos brinda eso. Necesitamos una serie de servicios, ya sea hay recursos que se extraen del manglar, como la cáscara para hacer el tanino de los cueros, como la madera que se usa en construcción muchas veces. Estos son recursos que existen, que están regulados en Panamá, pero la mayor, digamos que importancia de ellos está también en los recursos pesqueros, porque mantiene la seguridad alimentaria. Digamos que aquí en Panamá, tanto la pesca industrial del camarón depende del manglar, y que el manglar esté sano, si no los camarones no se van a reproducir. La pesca artesanal, que es de donde viene el pescado con patacones que a todos nos gusta, depende del manglar, porque los pargos cumplen sus ciclos de vida ahí, las corvinas, los robalos, las lisas y muchas otras especies que están ahí. Las conchas negras, que a todos nos gusta un ceviche de concha negra, si perdemos el manglar, no vamos a tener más concha negra. Y así una serie de otros, digamos que organismos de los cuales nosotros nos alimentamos, se van perdiendo. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrenta la Fundación para mantener? Oye, y antes que me respondas, cabe destacar que el mar siempre reclama lo suyo. Es lo que siempre se ha dicho, que el mar siempre reclama, tarde o temprano lo reclama. Así es. Así que van a ser esas personas que construyen en un área donde hay manglar. O sea, bueno, hay mapas de vulnerabilidad en los cuales, ante el cambio climático, en los cuales se muestra cómo se tiene predecido la subida del nivel del mar y se pueda afectar a las zonas costeras aquí en Panamá. Entonces, estar en las zonas costeras puede ser un tema de vulnerabilidad, debido a que el nivel del mar va a subir. Y cuando eso suba, y si hemos perdido, porque hay diferentes accidentes costeros que son los que nos protegen, nos brindan protección ante eventos climáticos. Están los manglares, están los arrecifes, están las dunas, y hay otros ecosistemas que también nos sirven de barrera. A medida que vamos perdiendo eso, aumenta nuestra vulnerabilidad, y si le sumamos a eso la subida del nivel del mar, entonces estamos exponiéndonos más. Yo le digo, a diferencia, por ejemplo, cuando caminas por Bellavista, del lado de Caledonia, tú cruzas y vas por Avenida Perú y pasas hacia Avenida México para esa área donde está la Avenida Justo Arosemena, ya tú sientes, tú ves la clase de plantas que hay, son plantas marinas, ya tú ves por ahí sale alguna arena, o sea, de décadas de haberse construido, que el agua llegaba hasta la Avenida Perú, tú decías, wow, esto es increíble, ¿no? Cómo cambia el modo en que pisas, a pesar de que ya tiene décadas de estar ahí fuerte. Tú sabes que ahí hubo algo allí antes. Entonces hay gente que me decía, esa casa ahí, todas esas casas eran de playa, ahora no. Entonces todavía hay ese mente de que ahí hubo agua. Entonces, como tú dices, en algún momento el mar reclama lo suyo, ¿no? ¿Cómo visualizarías tú, como parte de la Fundación Mar Alliance, en un par de años, el tema de los manglares? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Hay algún problema? Estamos teniendo un problema si no concientizamos. Digo, ha habido una pérdida del 50% en 50 años, prácticamente. Entonces, sí, hay que crear conciencia.
Sí. Y creo que se ha estado trabajando en el país y a nivel mundial para generar esa conciencia, sí, claro. porque hoy en día cuando hablas de manglares hay más personas que están interesadas y como que abre los oídos de mucha gente, sí, que quieren saber, quieren informarse. Hay lugares, por ejemplo, de las costas de Panamá, hay ciertos distritos sí, que han sido tan impactados por actividades agrícolas que cuando tú ves en una imagen, lo único verde que ves en el distrito es el manglar, sí, porque todo lo demás es pasto, sin decir nombres de distritos y demás, pero existe esa situación. Entonces eso te crea una cierta conciencia cuando tú vives en un lugar que todo es un pastizal porque todo lo tumbaron y tú ves que lo único verde que tienes es el manglar. Entonces vamos a mantener este verde, si no nos quedamos sin nada. Si no va a desaparecer. Yo creo que nos recordaste alguna vez en nuestra amiga de Mar Alliance sobre Chorrera, Arraiján, que cuando pasas por la carretera, si te detienes puedes ver muy bien los árboles. Sí, los árboles de manglar, que fue lo que los manglar, mangle, ajá, que a simple vista no los ves, pero si te detienes en algún momento por entrar, es que los ves todavía, ¿no? Sí, en el área, recordemos también que en el área, por ejemplo, de Chame, toda esa área de Chame donde también venden el tema del carbón. Ese es un tema que a veces siempre hay cierres de calle por ese tema, porque mi ambiente está trabajando en preservar esa área, y la gente como que no toma todavía esa conciencia, ¿no? de las cosas que puedan pasar. Ese mensaje final por parte de la Fundación Mar Alliance a todas las personas que tienen que ver con esto. Bueno, seguir aprendiendo, creando conciencia, sí, conservar estos ecosistemas, no buscar obstruir una quebrada, un río o un paso de agua que va hacia estos lugares, porque lo que va a provocar es mortandad. Sin estos ecosistemas perdemos todos, ya que perdemos alimentos, perdemos ante el cambio climático y nos volvemos más vulnerables. Entonces, no busquemos avanzar en los manglares, pero los manglares no son solo donde están los árboles de mangle. Comprende también el área de transición, que muchas veces son ecosistemas de agua dulce que están por llegar al mangle. Entonces hay que considerar todo este ecosistema con los fangales, con su espejo de agua, y que los podamos conservar y que nuestras futuras generaciones los puedan ver. Te hacen un gran trabajo, yo los felicito mucho porque están pendientes y están trabajando duro. Y bueno, es bueno mantener nuestro ecosistema lo mejor posible. De verdad que los quiero felicitar, porque están haciendo el trabajo que deberíamos hacer todos, lamentablemente. Exacto. Y usted empiece por lo más básico. Si va para la playa con la familia o si va al río, llévese la basura. Exacto. Que eso es para empezar por ahí, porque yo no entiendo todavía, no me queda en la cabeza cómo llegar a una playa, un lugar que es totalmente abierto, que es totalmente gratuito, que la playa te está otorgando a ti momentos de felicidad, porque estar en la playa, ¿a quién no le gusta la playa? Qué delicia estar en la arena, sentado, echando cuentos con tu familia, leyendo un buen libro, tomándote algo, comiéndote algo. Hoy Día Internacional del Café. Hoy día recoge toda la basura y llévatela. De seguro cuando vas en el camino existe algún lugar donde hay cestos de basura que la puedes tirar. O sea, no sé cuál es el problema que hay para la enfermedad de dejar la basura en la playa. Oye, de verdad que gracias Mar Alliance por acompañarnos durante todo este mes, dándonos información. Esta es su casa cuando quieran. Si quieren venir durante el mes de octubre con algunos temas, ustedes solamente nos escriben y ahí están, por supuesto, el espacio para ustedes, porque ese es como nuestro trabajo, ¿me entiendes? Ustedes hacen el trabajo principal y nosotros tenemos que hacer el trabajo de divulgación para que la gente entienda. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, venimos con